El año pasado hice un vision board y salvo 2 cosas, se cumplieron todas. Así que vamos a hacerlo juntos. Y os animo a hacerlo también. En Canva podéis encontrar bastantes plantillas gratuitas. Solo hay que elegir la que más os guste o llame la atención. Para empezar, es mejor que tenga pocas imágenes. Esta fue la que yo usé el año pasado. Me gustó mucho el resultado, aunque lo modifiqué. Para esta vez voy a usar esta otra plantilla, aunque ya veréis que el resultado final va a tener una vibe totalmente distinta. Para buscar y añadir imágenes podéis usar fotos propias, una muy buena opción, o buscarlas por internet. Personalmente me gusta mucho Pinterest, ya que el catálogo es gigantesco y suele haber fotos muy estéticas y bonitas. Es importante que disfrutemos mientras realizamos esta tarea, para comenzar a activar nuestra mente e irnos dirigiendo hacia la dirección que queremos tomar durante el año que va a comenzar. Esta actividad es muy introspectiva. Necesitamos pensar en qué áreas queremos enfocarnos durante los próximos 12 meses y mejorarlas, como salud, trabajo, relaciones sociales, hobbies, personalidad, ahorros, metas materiales, educación, viajes, mensajes motivacionales, pero deben ser reales. Cada uno tendrá un tablero diferente y ninguno es mejor que otro. Como digo, es algo muy personal y es un momento perfecto para preparar un café, sentarse y reflexionar sobre nuestra vida. Pero no es recomendable reflejar cosas que sabemos que no se van a cumplir o hay una probabilidad casi nula. Al igual que un artista necesita nutrirse para cultivar su inspiración y poder crear nuevas obras, nosotros necesitamos también buscar inspiración para construir nuestra nueva vida. Cada año vamos a verlo como una nueva oportunidad para crear nuestra realidad, la que queremos tener. Así que vamos a ir recopilando todas las fotos que os vayan gustando, llamando la atención, buscando por las categorías que os hayáis planteado plasmar en vuestro vision board. Algunas las usaremos y otras quizás no. No os preocupéis por eso. Se irá adaptando poco a poco a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, debería comprar unas zapatillas blancas, porque unos que tenía se me rompieron y no las he reemplazado. Y quiero vestir con un estilo más femenino. De hecho, hay algunas prendas de las fotos que usé que las tengo muy parecidas, así que me sentí reflejada en cierta forma. Si usáis fotos de personas, es preferible que sean parciales o donde no se vea el rostro, con alguna característica parecida a alguna vuestra, ya que si no, el cerebro no lo va a procesar como que eres tú. Se va a dar cuenta de nuestro pequeño engaño. Cuando haya terminado en un ratito el mío, os voy a explicar. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con hacerlo, ya que suele ser algo muy personal y en ocasiones con un trasfondo bastante profundo. Una vez hecho, lo suyo es imprimirlo, ponerlo como fondo de pantalla en el PC o donde mejor os vaya, pero lo tenéis que observar un rato a diario, durante un par de minutos, para sentir que todo aquello que habéis reflejado está más cerca de ser realidad. E incluso yo diría que tenéis que verlo como que ya ha sucedido, porque así vais a trabajar y esforzaros para que todo ello se cumpla de verdad. Y cada vez que durante el año cumpláis algo, haced una foto para comparar, porque curiosamente se suele parecer muchísimo, no es broma, y motiva mucho al ir viendo cómo se van cumpliendo todos los deseos. Teniendo ya las imágenes deseadas recopiladas, las tenemos que ir colocando, investigando dónde quedan mejor, adaptando el tamaño, pero no os agobiéis, ya que se tarda bastante. Incluso se pueden tardar varias horas si sois muy meticulosos. Es un tiempo de autocuidado y de disfrutar de nuestra propia compañía. Si os sobran huecos,
También podéis poner fondos con colores que combinen, como decoración y mensajes que os animen a seguir adelante. Ya casi lo tengo. ¿Y vosotros cómo vais? Lo simplifiqué un poco porque me di cuenta que había demasiadas imágenes en el collage original y podría ser un poco abrumador, pero el resultado final me ha parecido muy satisfactorio. Al igual que el año pasado, lo publicaré en Instagram y Twitter para que lo veáis con mayor detalle. Y ahora os lo voy a explicar. Lo contaré un poco resumido para no tardar demasiado. Este año 2025 retomé la lectura bastante y leí más libros de los que leí el año pasado. Así que en el 2026 quiero seguir con ese hábito que me ha acompañado toda mi vida y seguir descubriendo nuevos autores. Como os expliqué antes, necesito unas zapatillas nuevas. También seguiré ahorrando todo lo que pueda para estar más cerca de mi futura casa. Sobre estilo, quiero vestir más femenina y usar más faldas, algo que por el trabajo no hago, por ir más cómoda, pero al menos en mis días libres lo haré. Y como digo, varias prendas que salen en las fotos las tengo igual. Quiero cuidarme más, tanto físicamente, tomando bebidas saludables, cuidando mi salud, mi alimentación y mi aspecto, como psicológicamente y encontrar más paz interior. Obviamente, quiero seguir motivada y crear más contenido en mis redes sociales para quizás, con suerte, llegar a personas nuevas, pero seguir entreteniendo y relajando a las que ya estáis aquí conmigo. Hobbies: visitar el Museo Reina Sofía, cuidar de una plantita, dedicar tiempo a series y películas y quizás aprender por fin a hacer amigurumis. También y con suerte, ir a un concierto y estar en primera fila de alguno de mis grupos favoritos. Seguir estudiando y que me vaya bien, porque de ello dependerán varias metas a medio plazo. Que mi familia sea feliz, con buena salud y ojalá poder hacer alguna amistad. Han cambiado algunas metas del año pasado a este. Es cierto. El 2026 creo que será un año para mí de sanación, justo mi último año en los 30. Y aparte de hacer juntos el tablero para el 2026, voy a preparar la maleta porque nos vamos a ir de viaje en Nochebuena. Realmente no sé cuándo voy a subir este vídeo porque se suponía que lo iba a subir el mismo 24 para desearos una bonita noche, feliz Navidad y todo eso. Pero es que no oigo. Ahora mismo no sé cómo es mi voz, si estoy hablando muy alto, no tengo ni idea, apenas escucho. Este oído lo tengo totalmente taponado, el izquierdo, y el derecho oigo muy poco. Y hasta el día 26 no me van a quitar los tapones. Pero, en fin, estoy muy sorda. Así que si por lo que sea no puedo editarlo y tenerlo a tiempo, lo siento, lo veréis más tarde. Como dije, mi familia se iba a ir a visitar a unos familiares en Nochebuena. Y bueno, por circunstancias que han pasado, pues yo no me puedo quedar sola en ningún momento de las 24 horas. Así que me voy con ellos. Y voy a hacer la maleta para tener ya las cosas preparadas. Vamos a ello. Tengo una maleta grande, pero esta es como una maleta baratucha que la uso para viajes cortitos y tal. Así que es la que me voy a llevar. De nuevo lo siento si me trabo, si no digo bien alguna palabra. Es que no lo sé, no me estoy escuchando. Estoy muy sorda. No recuerdo si tengo algo dentro. No. O sí, aquí. No, vale. Hay algunas cosas como ropa interior y eso que no vais a ver, obvio. Voy con mi jersey navideño, pero también voy con las tapas estas por casa. A ver. Tengo dos vestidos
que eran candidatos y que no sé cuál me voy a poner. Uy, que se me cae. Este vestido es muy mono. Me lo he puesto una vez, es súper bonito. Era de mi sobrina. Tengo una sobrina y le compraron este vestido, pero no le valía. Y a mí sí. Y luego tengo este otro vestido que me lo puse en una ocasión. Así pues, no vais a poder verlo siquiera. Pero es súper, súper bonito. No me lo voy a poner porque no tengo ganas, sinceramente, para enseñaros cómo queda. Así no se ve. Es así. Y luego esta banda va cruzada en el otro hombro. Así parece un vestido sin más, pero de verdad que es muy, muy bonito. Y como no sé cuál me voy a poner, pues me voy a llevar los dos. Aunque seguramente acabe poniéndome este. No lo sé. No me los he querido probar porque como he estado adelgazando, yo creo que igual me quedan un poco sueltos y no me quiero rayar. Así que ahí quedan y ya está. Yo hubiera preferido quedarme en casa y estar un poco a mi bola. Y yo qué sé, igual hacer algún directo en YouTube. Pero, ¿qué se le va a hacer? Últimamente no tengo muchas ganas de nada. Y ahora más. Me aburro bastante. Y es que cada vez estoy escuchando peor. Pero bueno. El día 26 ya me quitan los tapones. Es la primera vez que me pasa. Y yo creo que me dijeron que también es por llevar auriculares. Y yo realmente los llevo hasta para dormir. En el médico me dijeron que tenía que hacer una disolución con agua oxigenada y me lo estoy aplicando en los dos oídos para intentar que se ablanden los tapones y el 26, por fin, descorcharme. Voy a guardar el pijama porque me va a hacer falta, claro. Pasaré la noche en casa de unos tíos. Y bueno, quería haberme llevado el otro que es gordito porque allí va a hacer mucho frío, pero está para lavar. Y como está lloviendo, pues no he podido lavarlo. Casi se me olvida. Los zapatos. Tenía dos tipos de zapatos. Unos súper bonitos, muy, muy altos, pero no tienen la parte de la puntera. Entonces me quiero poner medias y tendré que usar unas medias específicas sin puntera y además es mucho más fácil que se me rompan. Entonces me voy a poner los mismos zapatos que usé en Nochevieja el año pasado, que igual no quedan tan bonitos ni tan especiales, porque la verdad es que estos que os digo son súper, súper, súper elegantes. Pero bueno, no pasa nada. Además vamos a celebrar en una casa, con lo cual da igual. Y como yo me tengo que ir a dormir prontito, pues ahora mismo soy como un poco una niña pequeña. Tenía una cintita, pero aquí tengo una, me parece que se me perdió en el otro zapato. Juraría que sí, se me perdió durante el concierto de ITIS.
Pues no. Pensaba que sí, pues no, pues mejor. Como viene con la bolsa, pues fenomenal, porque directamente lo meto así y ya está. No se ensucia nada. Tengo que llevarme ropa para el día siguiente, aunque sea algo muy normal, porque me voy a llevar como una sudadera que es un forro polar para llevarme encima de lo que lleve, que no sé lo que será, y debajo del abrigo, porque allí va a hacer bastante frío y no tengo ropa casi de abrigo. Entonces voy a hacer lo mismo, me voy a poner cualquier cosa para volver, que como luego me voy a poner esa chaqueta, pues no pasa nada, voy a ir bien. Y me llevaré unos botines negros puestos, tanto la ida como la vuelta. Así que eso ya, perfecto. El tema de las pastillas, el tema de la disolución y todo eso, pues lo haré en el último momento, porque claro, me las tengo que seguir echando las gotas y tomándome las pastillas. Así que eso espero que no se me olvide, pero lo tengo que hacer en el último momento. Seguro que me lo van a recordar. Me voy a llevar estos vaqueros así en plan súper normalitos y este jerseycito que me compré en Corea. Como echo de menos a Corea. Y sobre todo también echo mucho de menos a mi querido Hyuk. Vale, vamos a recapitular. Los dos vestidos, la ropa interior, los zapatos. Tengo que irme a comprar medias, porque tengo algunas medias por ahí, pero creo que quiero comprarme medias. La ropa para el día siguiente, el pijama. Me falta el tema del maquillaje, las pastillas y las gotas, algo de skincare. Dije maquillaje. Y el tema de los cepillos de dientes y eso. Pero eso lo voy a hacer justo el día 24. Así que diría que ya está. ¿No? ¿Está? Creo que sí. Y también me tengo que llevar cargador. Sí, que si no, estoy por ahí incomunicada. El perfume. Me queda ya poquísimo. Nada, pero bueno. Este perfume me encanta. Es de la marca Juliette Hazard y se llama Last for Sun. Está ya medio borrado. Es caro, pero huele que os podéis morir. Vale, ahora sí. Creo que ahora sí. Porque no voy a llevar abrigo para los vestidos. Sí, está todo. Salvo, como dije, las pocas cosas que me quedan. Pero así lo tengo ya preparado. Y soy más previsora. Algo que me encanta hacer. Y lo siento de verdad si estoy un poco más apagadilla. Pero es que entre lo de los oídos, que no escucho casi nada, muy poquito por este oído. Estoy todo el rato, ¿qué? ¿Qué? Es que no puedo ver ni una serie porque no me entero de nada. Entre eso, que está todo el rato lloviendo. Que bueno, pues estoy un poquito decaída de ánimo y esas cosas. Y que no me están saliendo las cosas como quería. Este final de año, pues estoy un poquito más. Pero bueno, no me lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Voy a intentar estar perfecta. Me puse unas uñas y mirad cómo las tengo ya. Esto es, sobre todo estas uñas, porque
pues una se dedica a limpiar a diario y esas cosas. Si queréis que os enseñe la caja que tengo de cosméticos y que hagamos un vídeo especial para YouTube enseñando todos los cosméticos que tengo, que son un montón, haciendo tapping y esas cosillas, me lo podéis decir, ¿vale? Si os interesa. Y si no, pues nada, lo dejamos como está y ya está. Si al final este vídeo no lo puedo subir a tiempo, como yo quería, justo el día 24, sino que es más tarde, pues espero que hayáis tenido una noche súper bonita, increíble y feliz Navidad. Mi regalo de Navidad va a ser estrenar oídos nuevos. Feliz Navidad y nos vemos en vuestros sueños. ¿Veis lo bien que me venís? Conforme ha ido pasando el vídeo, me iré animando un montón.